El río Santiago es uno de los ríos más importantes y grandes de México, pero desgraciadamente día con día es envenenado por más de 300 fábricas industriales, esto por más de 30 años. Un estudio realizado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua encontró un total de 1090 sustancias tóxicas, productos químicos y metales. Las afectaciones a la salud provocadas por la contaminación de este río son alarmantes. Preguntas, ¿por cuánto tiempo el río ha sido envenenado? El río Santiago, bueno, aproximadamente 35 años que tiene la industria en el corredor del Salto, es que ha comenzado a envenenar este río, aproximadamente. ¿Por cuántas industrias es envenenado el río? Pues, digo, tristemente no es nada más la industria en Juanacatlán, sino también toda la que está por toda la cuenca del río. El río, recordemos que viene desde el Estado de México, entonces pues se habla de 500 a 600 empresas aproximadamente, aunque en uno de los últimos recorridos que hizo el gobierno del estado menciona aproximadamente 29 empresas, aquí en el Salto únicamente. ¿El río salió por contaminación? ¿Cómo? ¿El río salió por contaminación? Lirio. ¿El lirio? El lirio. Bueno, el lirio, de lo que tenemos conocimiento es que el lirio es alimentado por materia fecal, entonces en muchos lugares o muchos ríos a donde se descargan drenajes, aparece el lirio, perdón. No es el lirio el mayor problema que tiene el río. El lirio, desde hace 60, 70 años que trabajaba la gente del pueblo sacándolo, no generaba un problema en sí, o sea, lo sacan y no hay problema. El problema de la contaminación son los lodos que se generan en la parte baja del río. Al no correr el agua por estar el lirio encima, va provocando lodos y que se vayan ahí acumulando los metales pesados que se generan con la industria. Está bien. ¿El lirio perjudica o daña al río? Yo creo que no lo perjudica, y esa misma pregunta, ¿lo daña o lo perjudica? ¿Lo beneficia? Pudiera ser que ciertas sustancias el lirio las pueda absorber, pero lo único que yo considero que le puede perjudicar es en evitar la corriente del agua, ¿no? Repetimos, el gobierno de repente o mucha gente piensa que al retirar el lirio, el río por arte de magia se va a mejorar sus condiciones. No es así, porque no es solamente agua sucia, es agua contaminada con metales pesados que se generan en la industria y en la agroindustria, ¿no? Insecticidas y todo ese tipo de cosas. ¿La planta daña el río, al río? No, creo que no. ¿La planta eléctrica? ¿La planta del lirio o la planta eléctrica? ¿La hidroeléctrica? Mira, pues yo creo que no es que lo dañe. El problema es que como aquí en Puente Grande hace represa la Comisión Comisión Nacional de Electricidad, hace una represa aquí en Puente Grande para poder generar energía. Entonces, al hacer esa represa, no solamente se detiene el agua, también se detienen los contaminantes, ¿no? Y, repetimos, los lodos permanecen aquí en nuestra población por mucho tiempo. Entonces, como ahorita que comienza el tiempo del calor y el aire, se evaporan esos lodos, se pulverizan y es lo que estamos respirando todos los que habitamos la cuenca del río. ¿La planta eléctrica beneficia al río? Creo que al río en lo general no, se beneficia porque se genera energía. Recordemos que esa planta era la que de alguna manera surtía de energía eléctrica a todo Guadalajara hace varios años, entre esa y la del Salto, ¿no? Ya la del Salto no trabaja, esta sigue generando energía,
pero repetimos, o sea, la afectación que puede haber por la planta hidroeléctrica es la represa que se hace de esas aguas y ya están contaminadas. Está bien. ¿Cuántos años puede tardar para que el río se recupere completamente? Si se generaran las acciones pertinentes, las acciones reales, yo creo que la naturaleza es muy sabia y bueno, si ha sido contaminado durante 35 años, nosotros hemos estimado una meta de 10 a 15 años que el río pueda recuperarse sin seguirse contaminando. Porque, digo, se han generado acciones a lo largo de los años en donde se retira el lirio, se hace una limpieza superficial, pero no sirve de nada y nunca se va a recuperar el río si se siguen vertiendo a él contaminantes, pesticidas y otros productos que afectan a la salud de la gente. El gobierno genera en este momento algunas plantas de tratamiento de aguas residuales que lo que hacen es las bacterias de las plantas de limpieza para las aguas, lo que genera es que las bacterias consumen, y la palabra es la popó, ¿no? de las descargas residenciales o de las descargas de las casas. Pero hasta ahí, o sea, lo que generan las plantas es la limpieza de las aguas de los drenajes de las casas, más no el tema de los contaminantes que se generan en la industria, los metales y otros contaminantes que ya hemos mencionado. Bueno, ¿cree que el gobierno del estado apoya las campañas para limpiar el río? Bueno, se ha mencionado mucho el tema de la limpieza, es un estandarte para la presente administración gubernamental del gobierno del estado, pero las acciones que se están llevando a cabo no generan un gran cambio. El gobierno habla de 9 plantas de tratamiento de aguas residuales y repetimos que están encaminadas únicamente a limpiar las aguas contaminadas por drenajes. Sin embargo, acciones reales en la cuestión de las empresas que están contaminando no hay. Por ahí se mencionó que se subieron algunas iniciativas en el Congreso Federal de recrudecer las acciones o las multas en contra de quienes contaminen. Yo creo que no hace falta que se recrudezcan ni las multas, ni las sanciones, ni nada por el estilo. Lo que se tiene que hacer es que se cumpla lo que por ley está el día de hoy, y es que no se siga contaminando y que esas industrias tengan un tratamiento adecuado para sus contaminantes. Es lo que debe de hacerse, no se está haciendo. Por ahí se había hablado de 29 empresas que estaban contaminando fuertemente el río, después el gobierno se desiste y le quita a una empresa esa etiqueta de estar contaminando, y no vemos realmente acciones que se estuvieran generando para que la empresa no contaminara. A nivel federal el gobierno tiene únicamente de 2 a 3 inspectores que son los encargados de revisar todas las descargas industriales al río. En primer lugar, pues son insuficientes, 3 personas para toda la cuenca, que estamos hablando desde el Estado de México hasta que desemboca el río en el mar. Entonces es insuficiente esas 3 personas, y además si le aumentamos que hay corrupción en muchos niveles de gobierno, pues también podemos pensar que no se castiga a esas empresas, porque también pues ahí puede haber como algunos intereses de por medio. Está bien. ¿Todavía hay seres vivos en el río? Yo he visto aún algunas aves, por ahí podemos verlas si pasamos por el puente de aquí, el puente angosto, el puente grande. Todavía por allá hay algunos patitos, algunas aves y todo eso. Realmente peces, pudiera ser que hubiera, quizás muy contaminados, igual las aves, pero es prácticamente lo único. Si recordamos hace 25 o 30 años, podremos acordarnos que había incluso hasta cangrejos o chacales o bagres, no sé, o sea, diferentes tipos de peces que subsistían en el río. Poco a poco se han ido acabando. Está bien. ¿De dónde nace el agua que atraviesa ese río y dónde llega?
pues ya lo mencionamos hace rato, nace por ahí, se conjunta con el río Lerma, en el Estado de México, y llega hasta prácticamente, hasta desembocar en el mar, se va disminuyendo hasta llegar al mar prácticamente. Bueno, Atraviesa varios estados. Está bien, gracias, Medina. Gracias a ustedes, esperemos que les sirva. Nos encontramos en las profundidades de la planta de Puente Grande y como podemos observar, claramente se ven cómo quedan los metales pesados en la superficie. Claramente, como el río está bien contaminado por los desperdicios, y las partes del metal, miren cómo está lleno de metal. En vez de el agua que esté clara, está bien oscura, está bien infectada. Habla pues. ¿O hablo yo?